Los empleados del subte están reclamando que el asbesto los está contaminando y los está matando. Ustedes saben, los que viven en Buenos Aires y los que no los informamos, hay paros reiterados, escalonados cuando brindan el servicio, todas las semanas ya desde hace larga data, y tiene que ver justamente con este reclamo puntual. Más allá de lo que tiene que ver netamente con lo salarial, hay una cuestión que tiene que ver con el asbesto, este material que está prohibido en Argentina. Incluso la Organización Mundial de la Salud hizo referencia en relación a los daños que lamentablemente ocasiona y a partir de allí prohibió su uso. Se descubrió que en el subte de Buenos Aires hay asbesto, que tiene pequeñas partículas que pueden ser respiradas, fibras que incluso quedan sobre la ropa de los trabajadores. Por supuesto que los que viajan también están expuestos. Lo que pasa es que, claro, en menor medida que aquellos que están cumpliendo una jornada laboral permanentemente allí dentro del subte. Nuestra compañera Maru Pampín estuvo entrevistando a empleados del subte, a médicos y por otro lado con documentación precisa que está dentro de los expedientes de la justicia para llevar adelante este informe que nos permite entender un poquito más qué es lo que está ocurriendo y por qué desarrollan esta denuncia ya hace mucho tiempo, pero que se comenzó a hacer visible a partir del mes de marzo con estos paros programados en el subte de Buenos Aires. Compartimos la primera parte. Aparezco yo, número 14 de los afectados, y seguía creciendo. Hoy en día somos 87, donde los cuales tenemos 3 muertos y tenemos 6 compañeros con cáncer. Hay asbesto en el subte. Hace más de 20 años en 50 países se prohibió utilizarlo. Aquí en Argentina finalmente se hizo efectivo en el 2003. Pero así todo, muchos de los trabajadores todavía siguen conviviendo con este material cancerígeno. Gustavo, ¿cómo es tu historia? ¿Cuándo comenzaste a trabajar en el subte? En el año 97. Estuve en el año 97, después en el año 2003 paso al sector de tráfico, donde inicio como guarda y después paso como conductor de la línea B. ¿Y qué fue pasando a lo largo de este tiempo? Porque vos empezaste como un trabajador que lentamente fue creciendo dentro de la empresa y un poco tu idea era esa, ¿no? Poder terminar jubilándote en esta empresa y bueno, justamente ir progresando. Eso es lo que no pasó. A mí jamás me dijeron que había asbesto o un mineral cancerígeno dentro de la empresa. A mí cuando me llamaron, cuando yo entré a trabajar a los 24 años, 25 años, entré feliz porque la empresa me prometió un proyecto de crecimiento dentro de la misma, lo cual se vio truncada por esta afección, ¿no? El gremio en el 2018 comienza a... recibe una alerta, 2017, 2018 recibe una alerta de España que los trenes que habían traído tenían asbesto y que había compañeros de allá que habían sido afectados por este mineral cancerígeno. Entonces, desde el 2018 se comienzan las luchas y las peleas para que se realicen estudios a los trabajadores, lo cual se logra que 2.000 trabajadores puedan hacerse y estén bajo un seguimiento médico. Yo, como te venía diciendo, en el 2019 me entero de esta afección por una placa que por medio de la lucha del gremio se logra que entremos a inspección médica. Y en el 2019 sale la placa, me tomo una tomografía y ahí surgen las calcificaciones en la pleura. O sea, vos hasta ahí no tenías síntomas de nada, no sentías nada. Simplemente No. Te enterás gracias a esta advertencia de España que después la toma el gremio y finalmente te hacen este estudio. Sí, la primera es la placa, sale el ensanchamiento, la tomografía y surgen las calcificaciones en la pleura. Entonces, desde ese momento, realizan una junta cuatripartita donde se encuentra el médico de la empresa, el médico del RT, el médico del gremio y están los 4 ahí y me dice el médico del RT, mira, tenés una afección profesional. A partir de este momento lo damos como un número de siniestro, tenés una enfermedad causada por el asbesto que se llama asbestosis. Y por el momento no podés seguir en tu puesto de trabajo. No viajo en subte, porque justamente a mí lo que me sugirió el RT, lo que me dicen los médicos, el médico de la misma empresa en ese momento, de que no podía bajar. Incluso lo tengo afirmado con una carta de documento y con un número de siniestro, porque justamente una partícula, una fibra de asbesto nos puede dañar tanto como un montón de partículas, porque es como un vidrio que se encalla en la pleura.
¿Cómo sigue tu vida a partir de ahí, donde de un día para el otro dejas de tener tu vida cotidiana, de venir a trabajar y te encontrás con esta lucha, con esta enfermedad que, bueno, todavía te trae consecuencias en el cuerpo? Fue un susto muy grande en ese momento, porque encima venían los números surgían los números del COVID. Era abril del 2020. Y surgían las cantidades de muertos que aparecían y los enfermos y los muertes. Y justo aparezco yo, número 14 de los afectados con neumoconiosis, y seguía creciendo. Hoy en día somos 87, donde los cuales tenemos 3 muertos y tenemos 6 compañeros con cáncer. Cuando llega esta alerta desde España, ¿ustedes lo primero que piensan es que podría ser real esta posibilidad de que estén afectados? ¿O en principio una duda por parte de ustedes? Porque hasta ahí la empresa no había alertado nunca sobre esta posibilidad de que el asbesto les complique la salud. La empresa nunca lo reconoció y es el día de hoy que, después de firmarme un siniestro y reconocerme una enfermedad profesional, delante de las cámaras dice que no hay asbesto. Vemos periodistas que dicen que es una zaraza. Me encantaría mostrarle a ese periodista los estudios y que me lo diga en la cara si verdaderamente es una zaraza. Y siempre me tiran buena onda, fuerza. Y yo también les tiro fuerza a ellos, porque en realidad ellos tienen que bajar a un lugar donde no saben si el día de mañana van a estar afectados de la misma forma. Y no me gustaría que estén. Es más, uno de los chicos que cuando yo me enteré en el 2020, él se enteró en el 2021. Y en ese momento nosotros hablábamos y él se enteró un año después. Y él no pensaba estar en esta misma situación, así como yo tampoco lo pensé estar. Se hicieron un montón de estudios, pero la OMS dice que cuando salió la prohibición del asbesto en el 2002, 2003, justamente habla de que no hay una cantidad segura para el ser humano, donde habla que las mediciones, dice la empresa, de que las mediciones que han tomado están dentro del rango permitido, siendo que la OMS dice que no hay rango permitido, porque ese rango permitido a mí me enfermó. Ese rango permitido enfermó 87 compañeros. Ese rango permitido murieron 3 compañeros. Ese rango permitido hoy en día tienen 6 compañeros cáncer. Entonces... Bueno, allí el testimonio en primera persona, qué fuerte escucharlo, porque uno siempre habla de números, de estadísticas, y de repente se encuentra con uno de los protagonistas de la historia, que en primera persona cuenta cómo recibe el diagnóstico, ¿no? Claro, exactamente. Un pedido que ya lleva mucho tiempo por parte de los trabajadores del subte. Puntualmente lo que están solicitando es reducir las horas de trabajo de 36 a 30 horas para estar menos expuestos al asbesto, que es un reclamo que ya lo vienen haciendo ya hace muchos años, pero lamentablemente están surgiendo todo el tiempo personas con síntomas o con problemas en la salud, puntualmente los trabajadores del subte. Vamos a ver la segunda parte de este informe. El año 97 que vengo con ellos. ¿Hace cuánto comenzaste a trabajar en el subte? Yo hace 29 años que trabajo en el subte, entré en el 94, entré en boletería, hasta el 98 estuve en boletería y de ahí pasé a tráfico, estuve como guarda hasta el 2003 y desde el 2003 a la fecha soy conductor de la línea B acá. En el 2018 más o menos ya los compañeros del metro de Madrid nos avisan que estaban teniendo casos de compañeros enfermos por la exposición al asbesto, neumoconiosis, algunos con asbestosis, y ellos descubrieron que eran por los subtes que habían dejado de usar hacía poco tiempo, y nos dijeron que esos subtes eran los mismos que había comprado Macri allá por el 2011-12 y que habían llegado acá 2013, si mal no recuerdo. La negación, vos decís, bueno, no me va a pasar a mí, o capaz que no es tan grave. Bueno, yo te hablo por mí, por ejemplo. Yo cuando vi el primer comunicado de mi sindicato, de la GTCIB, que tenían información que les habían pasado los compañeros de Madrid de que los subtes que había comprado Macri tenían asbesto, prohibido en el país desde el 2003, o sea que era una compra ilegal que hizo Macri acá. Yo no tomé conciencia, yo dije asbesto, no, ni sabía, ni averigüé.
Eso fue a principios del 2018. Más o menos en el 2019 empecé a leer un poquito y ahí ya me asusté un poco. Y una de las luchas que tuvimos en todo ese tiempo hasta la fecha fue exigirle a la empresa y al gobierno de la ciudad, en este caso es Base Larreta, que nos haga estudios para ver cómo estaba nuestra salud, porque ya los subtes de eso estaban funcionando. Vos hasta ahí no tenías síntomas, no sentías nada, era simplemente la advertencia que había llegado desde España. Exactamente. Bueno, entonces nos mandaron a hacer estudios, a mí me tocó la tanda de allá por noviembre del 2020. Después vino la pandemia y se complicó la devolución de esos estudios, el análisis de esos estudios, y en noviembre del 2020, o sea, en el 2019 me hicieron los estudios. Y en el noviembre del 2020, un año después, me llamaron y me dijeron que me había salido que tengo neumoconiosis debido al asbesto y a otras fibras minerales. Tengo puntualmente acá una inflamación de pleura que le dice placas pleurales acá en el pulmón izquierdo, derecho. Entonces, bueno, ahí ese día que me dijeron, primero como no quería creerlo, pero después ya me puse, te pones mal, porque yo tengo 3 hijos, en ese momento mi hija tenía 10 años, y ya empezás a pensar todo. Hasta ese momento no habían fallecido compañeros todavía. No teníamos noticias. Y bueno, no, yo, a ver, como siempre, te parte la cabeza, empezás a hacer cuentas, empezás a decir cuántas cosas hice en mi vida, porque parece que te dan una condena de muerte, ¿viste? O sea, es cierto también que murieron 3 compañeros, o sea que tampoco estoy exagerando. Pero cuando me dijeron que tenía asbesto en los pulmones, empecé a pensar en mi hija, que tenía 10 años, digo, necesita vivo hasta que ella tenga 18 para valerse por sí misma. Yo tengo 2 hijos más grandes, en ese momento tenían 14 y 16. Y no, hubo las primeras noches, no sé, 3, 4 noches que no dormí. Porque pensaba en, no sé, las cosas que hice en mi vida, las cosas que yo no iba a hacer, porque ya se te vuela la cabeza. También, obviamente, a ver, te angustias tanto que obviamente se te caen algunas lágrimas. Y los testimonios en primera persona, ¿no?, que nos permiten conocer cómo se sienten cuando tienen un diagnóstico y de repente se dan cuenta que todo el tiempo que estuvieron en el trabajo estaban expuestos, que nadie les avisó, pero que además nadie está haciendo nada en concreto para que esto, en un corto plazo, tenga un final. Hablamos de un enemigo invisible, ¿no? El asbesto, estar en contacto con esta sustancia. Recordemos que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, allá por el año 2014-2015, concretó la compra de estos vagones por parte del Metro de Madrid. Hoy por hoy, estos vagones que circulan por el recorrido de la línea B no son fabricados en Argentina, no son trenes nuevos, sino que se utilizaron hace muchos años en la capital española, y allí también hubo víctimas por parte del asbesto, trabajadores que terminaron con cáncer, lamentablemente algunos fallecieron, y eso es lo que está ocurriendo hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires con los trabajadores del subte. Incluso muchas veces esas fibras que quedan en la vestimenta, los trabajadores se las llevan a sus casas una y otra vez, y a veces incluso son los familiares los que terminan contrayendo una enfermedad en relación al asbesto. Vamos a ver la tercera parte del informe. Cuando vos te dan ese diagnóstico, imagino que habrá sido duro en ese momento, bueno, ¿cómo fue ese proceso ahí para adelante? Porque ¿qué es lo que te generó? ¿Qué es lo que te genera todavía? Porque se nota, por un lado, la bronca, por otro lado, la indignación, pero también mucha tristeza por parte de ustedes. Sí, por todo esto lo que te dije de mis hijos, todo, y yo me di cuenta, bueno, tendría que decirlo a mi esposa, ¿no? Pero yo me di cuenta que estoy un poco más también irritable. Yo soy re tranquilo, siempre fui jodón en mi vida particular, en Tucumán, acá todo. Pero me doy cuenta que tengo menos paciencia, y es porque la procesión va por dentro. La molestia, o sea, hacia nivel general, como te digo, seguramente hay cosas que yo cambié que no me doy cuenta, que no lo puedo percibir, y más allá de los pensamientos puntuales, como te digo, el razonamiento de decir ¿cuándo puede generar esto en un cáncer? O cuánto estuvieron expuestos mis hijos, mi familia, a este asbesto que yo les llevaba a la casa. Entonces, es un combo de todo, y me cambió la calidad de vida, digamos. Después, amén de que, por ejemplo,
Yo, como te digo, desde el noviembre del 2020 que la empresa me mandó la carta de documento y la ERT me dijeron que debido al asbesto que yo tengo en los pulmones y que hay todavía en los subtes, yo no podía volver a mi lugar de trabajo porque sigue habiendo asbesto, porque es lo que dice la ley. Yo no puedo seguir expuesto a ese agente que me agrede, que me enferma. Bueno, y en tu caso, bueno, más allá de la enfermedad y de todo esto que estás pasando en el día de hoy, 29 años en total en el subte, es toda una vida arriba y abajo también, porque más de 12 horas, como recién vos mencionabas. ¿Qué te pasa hoy, no? Cuando nos tenemos que parar acá en la puerta de una estación de subte y que tenés prohibido bajar, donde la mitad de tu vida pasó ahí abajo? Sí, yo por ejemplo quisiera bajar ahora, tengo mis compañeros, bueno, yo como te digo, yo soy de hacer bromas, tenía siempre ese espíritu jodón, y me da ganas de bajar, pero también sé que no puedo bajar porque, como dijo la empresa, en la carta de documento que me mandó, me dijo que no podía volver a bajar a mi lugar de trabajo precisamente por el asbesto. O sea, el asbesto sigue estando ahí. O sea, el asbesto sigue enfermando a todos los pasajeros estos que bajan y se toman el subte, siguen ellos estando expuestos. Y sí, me gustaría bajar y yo ya perdí un poco de contacto con ellos. Porque bueno, perdés el día a día. Y me sacaron de mi lugar, porque 29 años fue mi vida venir, y sí, te saca de... Se nota en tu cara que disfrutabas de tu trabajo, Sí. que disfrutabas de tus compañeros, incluso en este ratito que estuvimos acá, algunos que venían a trabajar Claro. te saludan, y mucha gente del barrio que Claro. también es cotidiana y se toma el Claro. subte. Bueno, esa indignación, ¿no?, de no poder recuperar esa vida que tenías, Claro. y que esa silla no vuelve más porque hoy no podrías volver nunca más a trabajar en el subte. Claro, sí, porque esto hasta ahora, primero que el gobierno no está haciendo lo que tiene que hacer, digamos. Hasta ahora nosotros logramos que se saquen 90 toneladas de asbesto y calculan los especialistas, no yo, que yo soy conductor del subte solamente, los especialistas que se contrató, ellos calculan que acá en el subte debe haber todavía 200 toneladas más. Y eso no lo sacás en un mes. Entonces se calcula que a esto, para desabestizar, si realmente lo quieren hacer, va a llevar 10 años. Roberto, se viene poniendo en tela de juicio la situación del subte en general, el tema del asbesto. ¿Cuál es la situación actual y cuáles son las respuestas que está dando la empresa? No, lo de la respuesta, lo de la empresa es una cosa bochornosa, igualmente que lo de funcionarios de la ciudad, porque empiezan a retroceder a lo que habían reconocido hasta el momento. Es decir, bueno, hubo algunos informes en la televisión donde ellos dijeron claramente que se habían sacado 90 toneladas de asbesto. Lo que no dicen es la cantidad que queda. Entonces parecía como fuera un tema terminado, eso no lo dicen. Y lo otro lo ponen en tela de juicio a lo que ya reconocieron, como son los 87 compañeros con neumoconiosis, que aparte, bueno, cada compañero, nosotros tenemos que salir a mostrarlo, la documentación que le dieron a los propios compañeros, una cosa que exponerse los compañeros, obviamente lo hacen porque se indignan por la actitud que ha tenido la empresa. Sí, documentación médica que además está amparada por médicos de la empresa que eran parte de la Junta, o sea que no es solamente que la empresa también participó de esa posibilidad y la empresa en ese momento reconoció la enfermedad por parte de las personas. Obvio, la reconoció y a los 87 reconoció los 6 cánceres, reconoció a los 2 compañeros fallecidos. Al que no, lo único que no reconoció fue el jubilado, porque estaba fuera de la empresa, pero todo lo demás, no solamente la empresa, lo reconoció la ART, que es una empresa que contrata a la empresa para teóricamente cuidar nuestra salud, y también lo reconoció la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Acá lo grave de todo esto es que nosotros tuvimos, antes de hacer estos estudios, lo tenemos con 4 años de estudio, es decir, 4 años donde le hicieron la revisión médica a nuestros compañeros y a la mitad de ellos, porque habría que hacérselo a todos, faltan todavía incorporar 1000 y pico de trabajadores que tienen que estar incorporados según la justicia a hacer los estudios, la vigilancia médica, y ya tenemos las cifras, por eso Ahora, es la justicia inconcebible. está pidiendo esto de que se incorpore justamente a los trabajadores, que es un derecho saber si finalmente están o no afectados por el asbesto. ¿Cuál es la respuesta de la empresa y por qué actualmente no tienen la posibilidad de hacer esos estudios? La empresa y el gobierno de la ciudad no hacen caso al fallo de la justicia, nunca lo hicieron. Desde el primer día que salió el amparo y ahora que lo confirmó la Cámara, nunca le hicieron caso. Siempre continuaron trabajando con amianto, es decir, siguió trabajando con asbesto en forma que no se debe, en forma incorrecta, sino que son empresas, sino que contrataban gente fuera de convenio para que lo haga, no a empresas especializadas. Siguió sin cumplir con las mínimas cosas que plantea la justicia, como por ejemplo que a todos los trabajadores se le haga. La empresa, un grupo de trabajadores, en los cuales obviamente era imposible esquivarlo, somos 2.700 ya trabajadores
trabajadores que están bajo el registro de agentes de riesgo, es decir, que están en vigilancia médica, pero faltan todavía 1.400 más. Nunca aceptó el fallo de la justicia. Lilian, ¿qué genera el asbesto en el cuerpo? El asbesto o amianto, que es lo mismo, son sinónimos, es una fibra mineral, es muy fuerte, es más fuerte que el acero y se inhala como una fibrilla y queda impactada en el pulmón profundo. Ahí puede enclavarse, ¿no?, como una aguja en la pleura. La pleura es la cáscara que rodea al pulmón como la cáscara a una manzana. Esa pleura reacciona como si tuviera una inflamación local, es en el lugar donde queda el amianto. No se lo encuentra el amianto ahí, si uno quisiera encontrar el amianto ahí, no se lo encuentra porque circula constantemente, pero genera como un callo, y eso es lo que llamamos engrosamientos pleurales. Hay trabajadores o hay personas expuestas al amianto que pueden tener una placa muy chiquita pleural, es decir, un pedacito de callo en esa pleura, y otros tienen más. Muchas veces está en relación con el tiempo de exposición y la cantidad, obviamente, de fibras que se inhalan. El amianto, imagínate que es una fibra muy, pero muy pequeña, no se ve a simple vista, con lo cual sí puede circular, pero no es que eso sea un peligro latente. Lo que sí se sabe es que queda depositado en el pulmón, no que circula. Eso sería la enfermedad benigna, que es un ensanchamiento, un engrosamiento, es una placa pleural, que puede tener calcio o no, eso depende de otras características. Pero después está, digamos, las enfermedades malignas, que tiene que ver con la fibrosis, esto que vos me preguntás, esas fibrillas pueden quedar y enclavarse en el pulmón profundo y generar como un corset en el pulmón, y es un pulmón duro. Y después lo que se ve son cáncer de pulmón y de pleura, que es el mesotelioma pleural maligno, que está firmemente relacionado con la inhalación amianto. Es más, cuando cualquier médico neumonólogo recibe un mesotelioma pleural maligno o diagnostica, inmediatamente la pregunta es si usted trabajó con amianto. Así que eso va de suyo. Y también lo aclaro porque hemos escuchado que muchos decían que no estaba en relación. El 99,95% de los casos, un mesotelioma maligno pleural está en relación a la exposición a amianto. Bueno, tremendo los testimonios, ¿no? Estamos hablando de los empleados de EMOVA, el subte de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de la médica que los está atendiendo y también de los documentos que tiene la justicia, la propia ART, que reconoce que estos empleados estaban o están en contacto con esta sustancia tóxica y cancerígena. Qué pena, ¿no? Una de las redes más importantes del mundo de subterráneos, muchas líneas que han sido modernizadas incluso aquí en Buenos Aires. Y saber esto, ¿no?, tener acceso a esta información, nos genera mucha tristeza. Subterráneos Buenos Aires es la empresa estatal que se encarga de la administración, y quien tiene la concesión hoy en día es EMOVA. EMOVA emitió un comunicado hace algunos días en relación a las medidas de fuerza que venían tomando los empleados, en donde ratifica que realizó más de 2.500 mediciones sobre la calidad de aire, sobre todo en las áreas de trabajo del subte, arrojando resultados considerados adecuados para la salud, mediciones que se realizaron constantemente y a cargo de instituciones y laboratorios especializados y validados por la Agencia de Protección Ambiental del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Esto dice el comunicado. Y hay una aclaración también para hacer en relación a esto, porque ningún nivel de asbesto está permitido, ¿no? Es un material que directamente está prohibido, entonces no hay niveles que puedan garantizar que sea
óptimo trabajar en este contexto, ¿no? Como también para hacer una aclaración al respecto. Y mientras tanto, los empleados del subte continúan con estos reclamos. Hoy mismo, en la estación Carlos Pellegrini de la línea B, realizaron un levantamiento de molinetes, algo que se viene desarrollando ya desde el año pasado, pero con mayor frecuencia a partir del mes de marzo. Recordemos el reclamo, lo que piden es una reducción laboral de 36 a 30 horas y por otro lado que la empresa pueda rever estas formaciones que se encuentran en circulación. Frente a esto, la empresa respondió que no puede brindar un servicio y garantizar el servicio que hoy se está brindando, valga la redundancia, con una reducción horaria. Pero en el mientras tanto tampoco hay ningún plan inmediato para quitar todo el asbesto que hay en el subterráneo. Momento de hacer una nueva pausa.